Así, el rey Salomón lo perdió todo por 1000 mujeres. Hubo un tiempo en que ningún rey en la tierra fue tan sabio como él. Su nombre era un sinónimo de justicia, de discernimiento, de una bendición divina que parecía inagotable. Bajo su gobierno, Israel vivió una era de oro. Las fronteras estaban en paz, las arcas del tesoro rebosaban de oro y la admiración de los reinos lejanos era una constante. Los hombres emprendían largos viajes de semanas enteras solo para tener el privilegio de escuchar una de sus frases. Las mujeres susurraban su nombre como si fuera una leyenda viva. Pero la misma grandeza que lo elevó hasta los cielos se convirtió en el escenario perfecto para su trágica caída. Salomón no comenzó su reinado buscando poder desmedido ni placeres sin fin. Cuando heredó el trono de su padre, el valiente rey David era un hombre joven, consciente de su inexperiencia. En una de sus primeras noches, como rey, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció concederle cualquier cosa que deseara. Imagínense la tentación. Salomón pudo haber pedido ejércitos invencibles, la victoria sobre todos sus enemigos, riquezas que empequeñecieran las de cualquier otro monarca, o una vida larga y sin enfermedades. Sin embargo, su petición fue sorprendentemente humilde. Pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Esa elección agradó profundamente a Dios, quien no solo le concedió una sabiduría sin igual, una mente como ninguna, antes ni después, sino que también le añadió todo lo demás: riqueza, honor y una fama que resonaría a través de los siglos. Con esta bendición, Salomón se embarcó en la construcción del Templo de Jerusalén, una obra arquitectónica majestuosa, un santuario dedicado al Dios de Israel que tardó años en completarse. Durante mucho tiempo, su corazón se mantuvo alineado con los principios que lo habían hecho grande: la obediencia, la prudencia y un profundo temor reverente a Dios. Pero el éxito prolongado es una prueba silenciosa, una que pocos logran superar. La abundancia constante, la paz ininterrumpida, tienen una manera sutil de adormecer la vigilancia del alma, de hacernos olvidar de dónde proviene nuestra fuerza. Y fue a través de las alianzas políticas que comenzó a tejerse la red de su perdición. Para asegurar la paz con las naciones vecinas y consolidar su imperio, Salomón comenzó a contraer matrimonio con princesas extranjeras. Primero fueron las egipcias, luego las moabitas, las amonitas, las sidonias, las hititas. Lo que empezó como una estrategia diplomática, con unas pocas alianzas matrimoniales, pronto se salió de control. Primero fueron decenas y luego cientos. Cada boda era la firma de un tratado, cada nueva esposa una promesa de estabilidad política y comercial. El rey, en la cima de su sabiduría, seguramente se convenció a sí mismo de que podía controlar lo que para otros sería una trampa mortal: su propio corazón. Creía que podía manejar las influencias extranjeras sin que éstas lo afectaran. Pero el corazón humano no obedece órdenes cuando se acostumbra al placer y a la complacencia. Con el tiempo, Salomón llegó a tener 700 esposas, todas de linaje real, y 300 concubinas, 1000 mujeres, cada una con su propia historia, su propia cultura y, lo más importante, su propia fe, orbitando alrededor de un solo hombre. Imaginen la escena: 1000 voces susurrando en sus oídos, 1000 creencias distintas conviviendo en su palacio, 1000 dioses ajenos entrando sigilosamente en la ciudad santa. El rey más sabio del mundo, el hombre que recibía revelaciones divinas, empezó a escuchar más a sus esposas que a su propia conciencia, más a sus deseos que a los mandatos de Dios. Para complacerlas, para mantener la paz en su enorme harén, permitió que trajeran sus costumbres, sus rituales y finalmente sus ídolos a Jerusalén. Lo que al principio fue un acto de tolerancia, quizás
visto como un gesto de magnanimidad política, lentamente se transformó en participación activa. En las colinas que rodeaban la ciudad de David, los mismos montes que debían ser un símbolo de la fe en el Dios único, comenzaron a levantarse altares a dioses paganos, templos dedicados a Astarte, la diosa de la fertilidad, a Moloch, la deidad terrible a la que se le ofrecían sacrificios infantiles, a Quemos, el dios de la guerra moabita, y el mismo rey que había construido y dedicado el templo al Dios verdadero, ahora financiaba y permitía estos lugares de culto abominable. La caída de Salomón no fue un evento repentino, no abandonó a Dios de un día para otro en un acto de rebelión abierta. Su error fue mucho más sutil y por eso más peligroso. Simplemente fue mezclando su fe, diluyéndola entre los placeres mundanos, las exigencias de sus mujeres y las complejidades del poder. Su devoción, que una vez fue pura y absoluta, se convirtió en una más entre muchas otras lealtades. Y ahí, precisamente, estuvo el núcleo de su tragedia. Es crucial entender esto. La sabiduría de Salomón nunca desapareció por completo. Su mente seguía siendo brillante, capaz de resolver los enigmas más complejos y de impartir justicia con una claridad asombrosa. Sin embargo, esa sabiduría dejó de gobernar sus acciones. Sabía perfectamente lo que estaba mal, era consciente de su desobediencia, pero simplemente ya no le importaba lo suficiente como para detenerse. Su voluntad estaba vencida, doblegada por años de autocomplacencia. Este es el tipo de caída más peligrosa, cuando el conocimiento sobrevive, pero el carácter muere, cuando sabes la verdad, pero eliges ignorarla. Dios, quien le había advertido de forma clara y directa que no debía tomar muchas mujeres de naciones extranjeras ni seguir a dioses ajenos, finalmente decidió juzgarlo. Pero el juicio no vino en forma de un rayo del cielo o una muerte súbita y violenta. El castigo fue mucho más lento, más metódico y en cierto modo más cruel. La pérdida progresiva y dolorosa de todo aquello que había construido con tanto esfuerzo. La unidad del reino, que había sido su mayor logro político, comenzó a resquebrajarse. Enemigos que antes habían sido mantenidos a raya, ahora surgían con nueva fuerza en las fronteras. Rebeliones internas empezaron a gestarse, sembrando discordia y traición incluso dentro de su propia corte. El amor y la admiración que su pueblo sentía por él se enfriaron, reemplazados por el descontento y la murmuración. La paz legendaria que había definido su reinado empezó a desmoronarse, pieza por pieza. En una última advertencia, Dios le anunció que, tras su muerte, el reino sería dividido, y la razón no sería la falta de sabiduría, sino el exceso de desobediencia. Su legado glorioso sería manchado por su fracaso espiritual, y así Salomón, el hombre que lo tuvo todo, murió rodeado de una riqueza ostentosa, de incontables mujeres y de palacios magníficos, pero espiritualmente estaba en la más absoluta soledad. El mismo hombre que había explorado las profundidades de la sabiduría divina, terminó escribiendo en sus últimos años palabras cargadas de un profundo vacío y desilusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Había probado cada placer imaginable, alcanzado cada meta terrenal y al final descubrió una verdad amarga y universal. Nada de eso puede llenar el alma cuando se ha perdido el propósito original. Tras su muerte, la profecía se cumplió. El reino se partió en dos, Israel y Judá, y nunca más volvió a tener la gloria de antaño. Su hijo, Roboam, no heredó la sabiduría ni la gloria de su padre, sino únicamente las consecuencias de sus errores. Lo que Salomón construyó a lo largo de décadas de esplendor se deshizo en una sola generación. El legado del rey más sabio quedó marcado para siempre, no solo por sus profundos proverbios y su magnífico templo, sino también por su estrepitosa caída. La historia de Salomón
no es simplemente un cuento antiguo sobre 1000 mujeres y un rey poderoso. Es una lección profunda y atemporal sobre la naturaleza humana. Es una historia sobre el peligro de creer que uno es demasiado sabio para caer, demasiado fuerte para desviarse del camino, demasiado bendecido como para perderlo todo. Es la advertencia eterna de que el talento, la inteligencia o el éxito nunca pueden reemplazar la obediencia y la integridad, y nos enseña que el corazón, si no se cuida con diligencia constante, termina por gobernar incluso a la mente más brillante, porque al final Salomón no perdió su reino por ignorancia, lo perdió por una serie de pequeñas concesiones, de compromisos aparentemente insignificantes que con el tiempo se convirtieron en una avalancha imparable. No cayó por falta de luz, sino porque, teniendo la luz frente a él, eligió voluntariamente alejarse de ella, paso a paso, hasta encontrarse en la más profunda oscuridad. Y así, el rey, que pidió sabiduría y lo recibió todo, terminó siendo recordado como el hombre que lo tuvo todo y aún así lo perdió. Gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Hasta la próxima.